Bienvenidos a mi canal de Solo Bitcoin. Cada vez falta menos para que la ley Bitcoin en El Salvador entre en vigencia. Esta ley que convierte a Bitcoin en moneda de curso legal ha sido muy bien recibida por la comunidad Bitcoin en general, particularmente a mí me encanta, pero no es tan así con respecto a los ciudadanos de El Salvador. La realidad es que más allá de algunos que ya hayan sido Bitcoiners antes o que les haya gustado el tema y hayan leído algo, hay muchísimas dudas sobre el uso de Bitcoin en El Salvador y esto genera una reacción algo adversa en algunas personas. En este video voy a tratar de contestar las principales dudas que tiene El Salvador sobre Bitcoin. Llegué a estas preguntas que compilé en base a entrevistas e investigaciones que estuve haciendo al respecto. Mi nombre es Camilo JDL y soy asesor para empresas fintech que trabajen con cripto. Realizo asesoramiento legal, contable e impositivo a nivel internacional. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo operativizar el tener que recibir pagos en Bitcoin? Bueno, esto va a depender mucho de si estamos hablando de una persona natural o persona física, es decir, un individuo, o si estamos hablando ya de una empresa. Para un individuo realmente lo mejor que se puede hacer es que te bajes una billetera. Más adelante en otra pregunta vamos a hablar un poco sobre billeteras, pero básicamente cualquier billetera que uno vea que esté funcionando bien, uno se la baja, guarda sus claves privadas, más adelante vamos a hablar un poco de eso, uno genera el backup de seguridad y después ya la propia billetera fácilmente te va a dar un QR para poder recibir o una dirección. Algunas utilizan una segunda capa de Bitcoin que se llama Lightning Network. Esto hace que los pagos sean más baratos. Otras no los tienen, pero no importa. Con cualquier billetera, la verdad que son fáciles de usar. Solo necesitan un teléfono que ni siquiera tiene que ser de alta gama, un teléfono de baja gama, una computadora. Con cualquier sistema operativo también, en cualquier computadora se pueden bajar billeteras y realmente hoy en día no son difíciles de usar. No es como cuando empezó Bitcoin allá por el 2009-2010, donde las billeteras realmente no eran amigables. Ahora son cada vez más amigables y están al alcance de cualquiera. Esto mismo se puede aplicar para una empresa chica. Imaginemos una empresa chica que tiene una sola boca de expendio o que vende principalmente online. Entonces la boca de expendio sería una sola. También con simplemente bajar una billetera ya tiene el problema solucionado. Tema diferente es para empresas medianas o empresas grandes que tengan que tener diferentes puntos de venta y entonces tengan que generar diferentes direcciones en diferentes momentos e incluso más complejo aún si tienen bastante volumen y luego tienen que llevar correctamente la contabilidad de todos los pagos recibidos en Bitcoin. En este caso acá ya estaríamos hablando de una solución un poco más compleja que no es tan complicada hoy en día porque les digo, el software ha avanzado muchísimo. Hoy en día para este tipo de empresas lo ideal sería establecer su propio BTC Pay Server, que es un sistema de cobro de POS, básicamente, un punto de venta donde generas tus propios botones de pago, hasta puedes tener un menú digital y demás, y esto te lo soluciona todo con este sistema. O en caso que no se desee tener todo el control de la billetera y que prefiera tercerizarse el asunto, bueno, mucho más sencillo. Ahí básicamente hay empresas que se dedican a realizar esto, a realizar los botones de pago, llamémosle, para brindárselo a los comerciantes y que el comerciante directamente no tenga nada que ver con Bitcoin, no toque Bitcoin en ningún momento, pero puede recibirlo sin ningún problema, ya que este tercero recibe los Bitcoins y luego le paga dólares en su cuenta bancaria. Siguiente, ¿cómo se va a establecer la tasa de cambio? Esta es una pregunta muy común. Sin perjuicio de lo que haga el gobierno, que supuestamente va a ver como un sistema de cambios, que un exchange básicamente gubernamental, es lo que dice que va a haber, es lo que la ley dice, es decir, que el propio gobierno va a hacer cambios entre el par Bitcoin y dólares. Sin perjuicio de todo eso, que realmente no sabemos qué va a pasar, la realidad es que el cambio de Bitcoin, sobre todo el par USD, dólar contra Bitcoin, es un tipo de cambio totalmente libre que viene funcionando de forma libre desde la creación de Bitcoin y funciona las 24 horas, los 365 días del año y nunca ha dejado de ocurrir. Este tipo de cambio se puede ver en los diferentes mercados, básicamente hoy en día representados en los exchanges, pero por supuesto también el mercado OTC, Over the Counter, es decir, el mercado que pasa por afuera de los exchanges, también afecta el precio, pero eventualmente siempre se termina reflejando ese precio
en los mercados. O sea, ¿cómo se establece el tipo de cambio? El mercado lo establece, básicamente por conjunción entre oferta y la demanda. Ahora, bajándolo un poco más a la realidad cotidiana, ¿cómo se establece en la práctica? Bueno, eso dependerá. Acá en Argentina, por ejemplo, es muy común que utilicemos como referencia el tipo de cambio del exchange Bitstamp. Entonces, se toma ese precio, porque la verdad no hay mayor problema, no hay mayores diferencias en líneas generales con otros exchanges. Hay veces que por ciertas cuestiones legislativas, sobre todo, algunos mercados cambia el precio de Bitcoin que en otros. Por ejemplo, en Corea en un momento hubo un cambio grande, en Nigeria, dependiendo las problemáticas monetarias de los países en concretos, hay veces que el Bitcoin se paga más, incluso medido en dólares, en ciertos países que en otros. Pero dejando de lado eso, que eventualmente siempre se termina resolviendo por arbitraje, es decir, por intermediadores que trabajan entre los diferentes mercados, la realidad es que el precio del mercado internacional tiende a ser el mismo y hay pequeñas variaciones entre uno y otro. Entonces, volviendo a la práctica, en líneas generales, ¿qué se hace en Argentina? Por poner un ejemplo, se toma el precio de este Bitstamp. Entonces, si uno, por ejemplo, está vendiendo Bitcoin, pero lo quiere vender a Bitstamp más un porcentaje, se dice Stamp más 5, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo digo, vendo Bitcoin, ¿a qué precio me preguntan? No le digo el precio porque la verdad es que el precio de Bitcoin cambia segundo a segundo. Simplemente le digo Stamp más 5. Entonces ya sabe el comprador que puede mirar el precio de Bitcoin en Bitstamp, luego agregarle un 5% y eso es lo que yo se lo voy a estar cobrando. ¿Puede pagarme mi salario en Bitcoins sin mi autorización? Bueno, esta pregunta está muy interesante porque ya entran en juego todas las leyes laborales de El Salvador en contraposición con, digamos, la ley Bitcoin de El Salvador. Más allá de toda la teoría y discusión doctrinaria que pueda haber al respecto, la realidad es que ojalá te pagaran de salario en Bitcoin, te vendría muy bien. Y si así pasara, yo te aconsejaría que lo guardases en Bitcoin lo más posible, que vayas vendiendo en dólares lo necesario para vivir, pero el resto lo guardes en Bitcoin. Pero la realidad práctica es que no va a pasar. No es práctico pagar salarios en Bitcoin. La realidad actual es que básicamente ninguna empresa paga salarios en Bitcoin. No tiene sentido hacerlo porque Bitcoin es bastante volátil. Entonces hasta tendría mayores complicaciones contables la empresa para pagar en Bitcoin. O sea, empresas que pagan en forma digital y que utilizan Bitcoin para pagar, lo más probable y en líneas generales lo que hacen es que tienen los salarios dolarizados y que simplemente tienen, llegado la fecha de pago, tienen que mandar esa cantidad de dólares a su empleado y en vez de mandárselo en dólares, se lo mandan en satoshis, la unidad más chica de Bitcoin. Pero listo, no es que hay mayor problema. Y en ese caso, sí, para esos empleados que reciben satoshis, pueden perfectamente recibirlos y cambiarlos a dólares inmediatamente. Igual un poco de eso vamos a charlar más adelante. Acá, ¿cómo evitar la volatilidad del Bitcoin? Bueno, mi primer consejo es no evites la volatilidad del Bitcoin. La llamada volatilidad del Bitcoin es simplemente la forma en que Bitcoin se está apreciando en valor en forma continua y a esta altura imparable contra el dólar, contra el euro, contra el oro, contra la propiedad inmueble y contra todo el resto de los activos de la humanidad. Eso es la volatilidad de Bitcoin. La volatilidad de Bitcoin hace que Bitcoin se aprecie un 200% anual en promedio desde su creación. Entonces no hay que evitar la volatilidad de Bitcoin. La volatilidad de Bitcoin no es un problema. Básicamente, ¿por qué? Por esta tecnología que tiene Bitcoin, NGU, Number Go Up. Básicamente el número sube. Es decir, Bitcoin vale cada vez más. Sobre todo con periodos un poco más extensos. Si de un día a otro miramos el precio de Bitcoin, sí, capaz que baja un 40, 60, hasta 80%. Pero si miramos el precio de Bitcoin de un momento a otro y ese segundo momento son 4 o 5 años, les aseguro que el precio de Bitcoin va a haber subido varias veces, incluso con respecto al dólar. Y al mismo tiempo, el precio del dólar ha bajado muchísimo, sobre todo como podemos ver ahora con estas últimas impresiones trillonarias que está haciendo la Reserva de Estados Unidos. Por eso estuvo muy bien también hacerlo en este momento, sobre todo Bukele, en establecer como moneda de curso legal el Bitcoin, porque si no, básicamente su país estaba condenado a toda la inflación que Estados Unidos quisiera tener. Ahora, sin perjuicio de este consejo, si uno insiste en evitar la volatilidad de Bitcoin, es decir, si uno quiere empobrecerse con la pérdida del valor continua que tiene el dólar, puede hacerlo. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, básicamente tiene que establecer un sistema que va a depender mucho si es persona individual, si es una empresa chica o si es grande,
pero básicamente tienen que establecer un sistema más o menos automatizado en el que cuando te pagan en Bitcoin, automáticamente convertís esos Bitcoins en otro activo. Supongo que en El Salvador lo que más le deben querer es dólares, que en Argentina también pasa bastante eso. ¿Cómo establecer estos sistemas? Bueno, tendrá uno cada que ver, dependiendo cómo sea su giro de negocios, pero supongamos que si la verdad no cobras mucho en Bitcoin y capaz que alguno te paga alguna que otra vez, podrías tener una cuenta en un exchange, recibir los Bitcoins en la dirección del exchange directamente y al momento que los recibís los cambiás. Incluso hay hasta algunos sistemas que lo hacen en forma automatizada, así que eso no es mayor problema. ¿Cuáles son las mejores plataformas más seguras para comprar o vender Bitcoin? Bueno, por lo que estuve viendo al momento, no veo casas de cambio, exchanges, que estén operando en forma completa, o sea, un exchange con todos los servicios en El Salvador. Sin perjuicio de eso, sí veo que está Athena con sus cajeros automáticos, pero una cuestión acá, Athena suele tener precios de Bitcoin un poco elevados en líneas generales con otras alternativas que uno puede llegar a encontrar. Así que se pueden usar desde luego, pero aconsejo que siempre se mire el precio de alguna posible competencia. ¿Que cuáles serían hoy en día los que encontré? Son Local Bitcoins y Paxful. Lo interesante de esto es que si bien ambos son compañías centralizadas, permiten hacer intercambios P2P. Es decir, que uno tiene que encontrar a través de estas páginas al comprador-vendedor y luego tiene que establecer la forma que se va a hacer el intercambio, quién le da dólares al otro, quién te da los bitcoins, de qué forma le das los dólares y cómo vas a recibir los bitcoins. Y bueno, hay un libre mercado, digamos, adentro de estos servicios, donde uno puede ver diferentes precios, justamente. Eso también acá tiene un poco que ver con la cuestión del precio. ¿Cuál es el precio de Bitcoin? Bueno, si yo estuviera en El Salvador en este momento y me hubieran pagado con Bitcoins y me hubiera obligado a vender los Bitcoins porque necesito dólares para comer, bueno, yo iría a todos estos lugares y miraría a ver quién me puede dar el mejor precio, analizaría la reputación también de los vendedores y luego en base a eso haría el intercambio P2P. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de usar Bitcoin en el país? Bueno, arranquemos con el riesgo. La verdad que el único riesgo que yo veo de usar Bitcoin es en el caso que uno tenga una falla catastrófica, pero muy grave tiene que ser, en la configuración de la billetera. Básicamente, cuando uno configura su billetera, la billetera genera una clave privada. La clave privada te da el control de los Bitcoins. Si vos tenés tu clave privada, tenés tus Bitcoins. Si no tenés tu clave privada o si otro pudo ver tu clave privada, no tenés el control de los bitcoins, ya los tiene el otro. ¿Ok? Entonces, cuando uno baja la billetera, te ofrece una serie de 12 o 24 palabras para guardar. Si uno llega a perder esas palabras y luego pierde la billetera, perdió los bitcoins. Si alguien llega a ver esas palabras, aunque uno no pierda la billetera, perdió los bitcoins. Si esas palabras se llegan a filtrar en forma online, por ejemplo, hay gente que las ha puesto en un correo electrónico o le sacó una foto y dejó la foto ahí en una nube, por ejemplo, también perder los bitcoins. Pero salvo un uso tan mal hecho de la billetera y una administración tan pobre de las claves privadas, realmente no hay mayor riesgo en perder los bitcoins. Tema aparte, por supuesto, es que si uno realmente no tiene bitcoins, sino que uno le deja los bitcoins en poder de otro. Como decía hoy, por ejemplo, si usamos un exchange. Si yo uso un exchange para recibir un pago y luego los dejo ahí, bueno, ahí está el riesgo de que el exchange luego defaultee y no me pague porque fue hackeado o porque decidió no pagar y quedarse con la plata de la gente, cosa que es muy común que pase. Por eso es aconsejable crear tu propia billetera, guardar bien las palabras, generar un backup adicional de esas palabras por si se pierde el teléfono, por si se pierden las palabras originales, guardarlas en locaciones secretas y listo. La verdad que no es complicado en ese sentido. Después, beneficios de usar Bitcoin. Bueno, los beneficios de usar Bitcoin son muchísimos. El principal es que se gana valor en el tiempo. Otro beneficio es que no tiene problemas espaciales como el dinero físico. Pensemos, si uno tiene un bolso con dólares y quiere pagarle a alguien, ¿a cuánta gente le puede pagar? Bueno, habrá que ver en qué ciudad está. Tal vez pueda llevar ese bolso a la gente que está en esa ciudad, 1 millón, 2 millones, 5 millones de personas. No puedes pagar mucho más con dinero físico. En cambio, con Bitcoin le puedes pagar a cualquiera que tenga una conexión con internet, básicamente. Y así hay muchísimos beneficios más, pero no, el video no trata de eso, no me quiero extender, pero les recomiendo que miren un link que voy a dejar acá en la información del video,
que se llama La tesis alcista de Bitcoin, de Vijay Goyapati, que es excelente y trata sobre el tema. ¿Puedo decir que no acepto Bitcoin en mi negocio? No, para nada. La ley es clarísima. La excepción legal que dispone la ley de El Salvador es prácticamente irrelevante. Vamos a verla rápidamente. Dice, ¿quedan excluidos? ¿Quiénes? Quedan excluidos de aceptar Bitcoin, ¿no? ¿Quiénes? Por hecho notorio y de manera evidente, o sea, está haciendo mucho hincapié en que tiene que ser realmente claro, no tenga acceso a la tecnología que permite ejecutar las transacciones. ¿Cuál es la tecnología que permite ejecutar las transacciones? Bueno, es muy fácil de tener acceso a tecnología. Realmente en la mayoría de El Salvador, prácticamente en todos lados, y la mayoría de los usuarios pueden tener acceso a la tecnología. Porque ¿qué se necesita básicamente? Se necesita un teléfono de baja gama que pueda correr una billetera o una PC vieja de oficina y una conexión a internet de poquísima velocidad y que incluso puede ser continuamente interrumpida. Imaginemos un internet que anda mal. Con eso solo ya se puede acceder. Entonces, ¿para qué está hecha esta excepción? Bueno, entiendo yo, y para mí así lo va a entender la justicia, si esto se lleva a la justicia, que esperemos que no, la verdad sería una pérdida de tiempo. Entiendo que la excepción está hecha para aquellos que realmente están en una situación económica muy desfavorable, básicamente casi en la indigencia, y no tienen un teléfono o no tienen la conexión a internet y no pueden recibir Bitcoin. En cualquier otro caso, es decir, cualquier comercio chico en adelante, cualquier persona física que no esté en la indigencia o en una pobreza extrema, realmente no entra en esta excepción. Así que yo entiendo que sí, que es obligatorio que aceptes Bitcoin en tu negocio, aunque no te guste. Pero como estamos viendo, la verdad que no es un problema aceptar Bitcoin. Incluso si no querés Bitcoins, porque los convertís a dólares. Las personas naturales deben aceptarlos en transacciones como venta de casa o carro. Bueno, interesante esta pregunta. En principio yo diría que la ley dice que sí, pero no nos preocupemos, porque si vos estás vendiendo tu auto y viene un comprador y te dice, sí, me interesa, me parece bien el precio que vos pusiste, te compro el auto. Ah, bueno, le decís, genial, vamos a firmar los papeles. Ah, sí, pero te pago en Bitcoin. Bueno, un momento, le decís. Y ahí empieza una negociación. La forma de pago es realmente una parte de la negociación. Entonces no es problema. Porque si uno está, por algún motivo que me escapa, no sé, pero si alguno está totalmente decidido a no aceptar el pago en Bitcoin, la verdad simplemente le va a decir, mira, gracias por tu oferta de comprarme el auto, pero sí o sí me lo tenés que pagar en dólares, supongamos. Y listo, se va a perder esa venta, tal vez, o el vendedor acepta, el comprador, perdón, acepta convertir sus Bitcoin en dólares, que seguramente lo acepte, porque no es problema convertir los Bitcoin en dólares y luego pagarle a este vendedor reacio a aceptar Bitcoins. O el vendedor dirá, no, yo por algún motivo ideológico, que me escapa, solo voy a pagar con Bitcoin y entonces no te compro ahora tu auto y me voy. Bueno, en ese caso simplemente el vendedor del auto perderá ese posible comprador y buscará otro que eventualmente lo acepte. Y listo, entonces no es mayor problema. Y además reitero, básicamente, el intercambio entre dólares y Bitcoin es muy fácil de hacer, el mercado es gigante, no hay complicaciones. ¿Cuántas oficinas de cambio de Bitcoin a dólares habrá? ¿Habrá un exchange centralizado? Bueno, un poco ya hablamos de esto. La realidad es que más allá de lo que establezca la ley, siempre hay exchanges, siempre hay mercados P2P. P2P es persona a persona, que es un mercado que yo recomiendo utilizar en vez de los exchanges, en el caso que se pueda acceder a ellos, porque los exchanges, bueno, toman información, informan a los fiscos, informan al Estado, generan base de datos con tu información personal, luego venden esta información, luego son hackeados y otras empresas que ni siquiera compraron la información obtienen tu información personal, dónde vivís, tu cédula de identificación y demás. En cambio, si uno opera con P2P, persona a persona, cara a cara, tal vez con transferencias bancarias, tal vez no, tal vez con transferencia en efectivo sería la alternativa, tiene sus desventajas eso también, pero tiene muchas ventajas, sobre todo en cuanto a privacidad y a posibilidad de eludir ciertas cuestiones fiscales, impositivas y de control estatal que tan en boga hoy en día. Siguiente. ¿Cuál es el techo de la convertibilidad o monto máximo a poder convertir de Bitcoin a dólares? Bueno, Bitcoin es libre, incensurable y sin limitaciones de monto. Es decir, si uno tiene un Bitcoin o 1.000.000 de Bitcoins, no importa, los puede convertir, si quiere, los puede convertir a dólares. Y lo mismo al revés, si uno tiene suficientes dólares y quiere comprar 1.000.000 de Bitcoins, perfectamente puede hacerlo. Eso no hay ningún problema porque se opera en el mercado libre.
Por otro lado, esta pregunta me parece que en su momento puede llegar a tener un conflicto con lo que son las normativas de KYC, AML y básicamente en lo que se trata de evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es allí el problema, pero este no es un problema de Bitcoin. ¿Sí? Todas estas normativas que básicamente nos ordenan a justificar el origen lícito de los fondos, estas normativas que vienen fuertemente impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nivel mundial, y que los países acatan en líneas generales, salvo algunos pocos países, todos lo están acatando y El Salvador también lo acata, básicamente consiste en que uno tiene que demostrar el origen lícito de los fondos. Por lo tanto, ¿hay un techo de convertibilidad de Bitcoin a dólares? No, no hay ninguno. Pero si uno llega al banco con 10 millones de dólares para comprar varios Bitcoins, bueno, va a tener un problema, pero para justificar de dónde vienen los 10 millones de dólares. Y lo mismo al revés. Si uno llega al banco con 100 Bitcoins o 1000 Bitcoins o a un exchange, digamos, y los mete en el exchange con su nombre, va a decir, hola, sí, vio estos 1000 Bitcoins, bueno, ahora quiero convertirlos en dólares, y va a tener un problema porque va a tener que justificar cómo compró 1000 Bitcoins, que 1000 Bitcoins no son poca plata, teniendo en cuenta el precio actual. Entonces hay que empezar a ver si no podrá justificar que los compró tal vez cuando estaban más baratos, porque 1000 Bitcoins valían $1000 no hace tantos años. ¿Cómo es el uso de las billeteras electrónicas? Bueno, ahí depende de la billetera. Básicamente lo que este video no es sobre un tutorial sobre billeteras porque sería muy largo. Lo importante de billeteras que quiero aclarar acá es que hay dos tipos. Están las billeteras custodial y non custodial. Las billeteras custodial son billeteras donde uno no tiene el control de sus bitcoins, uno no tiene el control de las claves privadas. Uno utiliza la billetera, ¿sí? Una billetera es un software de interacción entre las personas físicas y la red Bitcoin. Y uno utiliza este software dándole el control de las claves privadas a este software. Es decir, que cuando uno se manda un Bitcoin a esas billeteras custodial, uno no es dueño de ese Bitcoin, es dueño la empresa que tiene esa billetera. Entonces uno no tiene Bitcoins, pero sí tiene un crédito en Bitcoins contra esa empresa. Y la mayoría de las empresas, la mayoría del tiempo, cumplen su palabra y son fieles a satisfacer ese crédito. Y si uno les pide, por ejemplo, retirar el Bitcoin, bueno, pues se lo mandan y uno lo puede retirar. O si uno les pide pasar ese Bitcoin a una billetera de otra persona para hacer un pago, bueno, pues así lo hacen. Pero hay que tener en cuenta esa diferencia. Si uno no tiene sus claves privadas, uno a lo sumo tiene un crédito en Bitcoin contra alguien. Y no es de lo más aconsejable tener un crédito en Bitcoin contra alguien. Porque si bien tampoco es lo más aconsejable tener un crédito en dólares contra alguien, porque ese alguien te puede defaultear, simplemente sería mejor tener los dólares en el bolsillo. La realidad es que con Bitcoin es mucho peor que con dólares, porque el Bitcoin se aprecia fuertemente y a veces en forma muy rápida, a veces en forma bastante exponencial. Entonces, empresas que deben Bitcoins a la gente piensan en sus planillas contables, digamos, piensan que deben ciertos millones de dólares y de repente Bitcoin se valoriza y deben muchísimos más y no pueden cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué tipo de billeteras recomiendo usarlas? Non-custodial. Una billetera non-custodial es una billetera donde uno es el custodio de sus Bitcoins y la billetera simplemente te facilita el software para poder interactuar con esta red. Uno se puede dar cuenta en líneas generales de cuáles son estas billeteras, que son las que recomiendo, porque la billetera te ofrece, ya sea no bien uno la configura o si uno va a la parte avanzada, seguridad, configuración, etc., te ofrece las 12 o 24 palabras y te explica que tienes que hacer el backup de estas palabras y que si las perdés tus bitcoins. Esa es la contra de estas billeteras que ya lo hablamos. Entonces, esta es la que recomiendo. En este sentido, bueno, cómo elegir una billetera es complejo, sin duda, pero yo recomendaría básicamente ver reviews, hablar con otros bitcoiners, sumarse a comunidades bitcoiners que ya vengan haciendo pagos, ya vengan utilizando, y ver cuál es la que en líneas generales más está en boga, más se está utilizando, más confianza hay en la gente, mayor antigüedad, mejor ranking tengas en las Play Store, también puede ser una variable, y todos estos valores. Y después hay otras variables infinitas. Entre ellas están, por ejemplo, billeteras que están orientadas a la privacidad y otras que no, billeteras que están orientadas a hacer pagos más frecuentes y que utilizan una segunda capa de Bitcoin que se llama Lightning Network, que te permite hacer pagos mucho más chicos y mucho más baratos. Entonces uno tendrá que elegir en base a qué es lo que busca, para qué quiere la billetera. En este sentido, como primer billetera inicial y que funcione un poco bien para todo, yo recomendaría Moon Wallet, que dejo
el link abajo también en el video. ¿Qué tanta trazabilidad se podrá tener y quién va a manejar esta información? Bueno, interesante la pregunta. Depende de cómo uno use Bitcoin, uno va a tener más o menos privacidad. Y esto es un hecho y punto. No importa, hay muchos que hablan que la red Bitcoin es seudónima, otros dicen que es anónima, otros dicen que no es ni seudónima ni anónima. La realidad es que todo eso no importa. La práctica es que si uno lo usa de cierta forma, puede estar totalmente identificado y se pueden ver todos los movimientos, se puede saber exactamente a quién pertenece, quién es la persona y todo lo que hace con su plata. Y si uno lo usa de la otra forma, el otro extremo, acá lo puse abajo de todo, en pantalla, la realidad es que ni el Estado, ni la CIA, ni la NSA, ni nadie puede saber quién está moviendo esos bitcoins y cuáles son los fines de los movimientos. Pero todo va a depender de cómo se use y no hay escapatoria a esto. Hoy en día no hay ninguna escapatoria. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a arrancar desde billetera con KYC. En este caso tenemos la forma de uso de Bitcoin menos privada posible. Una billetera con KYC es una billetera que cuando uno la baja te pide tu cédula de identificación y te pide tus datos personales, nombre, apellido, domicilio, lo que sea. Cada vez piden más cosas. Hasta algunos te piden incluso tal vez origen de los fondos, sobre todo si son un exchange, te van a pedir eso, también una justificación de los fondos, es decir, si sos empleado, tenés una empresa, de dónde ganas la plata que estás usando para cambiar. Entonces, cualquier billetera con KYC, todos los movimientos que se hagan con esas billeteras, con esas direcciones que se generen, los pagos que se hagan a través de ahí, van a ser absolutamente controlados y todo va a estar guardado por la empresa que uno utilice para eso. Por ejemplo, Chivo Wallet está anunciado de que te va a pedir la cédula. Entonces, todos los movimientos que vos hagas con Chivo los va a tener la empresa que administre esa billetera, que en este caso la Chivo sería la billetera gubernamental. Es decir, tenemos que suponer que toda la información de movimiento de Chivo va a estar en poder del Estado, por lo menos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si usando Chivo una persona le paga a otra, el Estado también va a tener información de ese pago. Y por lo tanto podría luego hacer un cruce en base de datos y ver si ese pago se generó la correspondiente factura o no se generó. Después tenemos otro tipo de billeteras, que son billeteras sin KYC. Estas son billeteras que uno baja y que no te van a pedir nunca una cédula de identificación o un nombre. Puede ser que te pidan un mail y otras que ni siquiera piden mail. Ojo con la información que uno da, y a dónde empieza esto que yo explicaba. Dependiendo cómo se use, uno va a tener más o menos privacidad. Hay billeteras como Moon que te ofrecen la posibilidad de que les des un mail. También te deja que no se los des si no querés, eso es bueno. Pero está bien darle un mail si uno quiere hacer por ejemplo, para recuperar la billetera en este caso. La cuestión es qué mail le doy. Si uno le da un mail, mi mail, camilojdl@gmail.com, bueno, si yo le doy ese mail, es como que ya está claro que yo soy Camilo y soy esa persona, y luego podrían verme, en principio, todos los movimientos que hago y relacionar todos los movimientos de mi billetera con mi persona. En cambio, si uno crea un mail alternativo, un mail donde no tenga datos personales y le da ese mail, bueno, pues el mail te podría servir para recuperar, pero al mismo tiempo no estás dando información privada, porque la billetera sabría, que la empresa que maneja la billetera sabría que estás recuperando tu billetera, pero no sabe quién es la persona física que la está recuperando. Como tercer nivel, tenemos billeteras que no solicitan KYC y están específicamente orientadas a privacidad. En este caso, las dos principales en el mercado actualmente son Wasabi Wallet y Samurai Wallet. Estas billeteras son muy interesantes porque además de estar orientadas a privacidad, tienen un montón de tecnologías incluidas adentro de ellas que buscan mayor privacidad, como conectarse con Red Tor, como realizar CoinJoin, Mixing, Stonewalls, Ricochet y diferentes tecnologías que se cobran, pero que brindan una privacidad adicional sobre lo que es la red de Bitcoin. Porque la parte fea también de Bitcoin y con respecto a su privacidad es que todas las transacciones se guardan en una blockchain. Pero la información que puede brindar esta blockchain a través de lo que se llama chain analysis es realmente limitada dependiendo cómo se use. Volvamos a pantalla, si vamos acá arriba, billeteras con KYC, bueno, van a tener muchísima información. Pero en cambio, cuando ya estamos hablando de alguien que utiliza una Wasabi o una Samurai y la utiliza bien, ahí ya es otra cosa. En última instancia, la mayor privacidad posible deviene en un uso de billeteras orientadas a privacidad
pero sobre todo el circuito completo, es decir, cuando uno termina de usar la billetera y mueve los bitcoins, también tiene que ser consciente de qué va a hacer con esos bitcoins y cómo los va a volver a utilizar, incluso luego que hayan sido pasados por estas billeteras que otorgan privacidad. Y hoy en día, tener una buena higiene digital y un buen control de la privacidad, sobre todo post utilización de las billeteras privadas, es bastante complejo y hoy en día la verdad no es para cualquiera. Pero es un problema que se está solucionando porque todo lo que es software en Bitcoin, sobre todo estas capas, ¿no?, de interacción entre la red Bitcoin y los usuarios, que son las billeteras, realmente está avanzando a pasos agigantados y es cada vez más fácil de usar. Así que es probable que en muy pocos años ya tengamos privacidad, una privacidad mucho más fuerte por default y mucho más accesible para el ciudadano común, para el usuario común que no tiene que volverse experto en hacerlo. Pero bueno, hoy en día tenemos todas estas posibilidades. Quedan cada uno si usar la billetera más gubernamental posible y que te pide tu identificación, o jugársela a aprender un poco más y usar una billetera orientada a privacidad, o ¿por qué no? Una solución intermedia, es decir, utilizar una billetera que no sea del gobierno y no te pide KYC, aunque no tenga servicios específicos orientados a privacidad. Para el usuario inicial, yo recomendaría eso. Bueno, esas son todas las preguntas. Espero que les haya servido y les dejo links con más información abajo. Muchas gracias.